Bienvenidos al ring de Atrévete Atlanta. Y digo ring, mi gente, porque en el día de hoy traemos un debate. Y como dice un cantautor muy famoso dominicano, esto no se sabe dónde vayas a parar. Porque tengo aquí a mi izquierda a mi querida Margaret Castillo y a mi derecha nuestro productor estrella, Néstor Díaz. Bienvenidos, chicos. Muchísimas gracias, Juana. Bueno, este debate, agradecemos la invitación y sobre todo confiamos en tu objetividad y sobre todo tu imparcialidad en este tema. Yo no sé, yo no creo en esa imparcialidad, pero vamos a darle. Traemos el tema hoy bajo el nombre la inteligencia artificial, ¿una aliada o una amenaza? ¿Qué dicen, chicos? Bueno, aquí vamos a ver cómo vamos cada uno a defender nuestra posición. Yo en mi caso por lo tradicional y el señor acá, ¿cuál es el nombre suyo? Néstor. ¿Y qué es lo que va a defender usted? Yo voy a defender a la IA porque vivimos en el futuro. Bueno, chicos, cálmense, que lo veo ahí un poquito. Aquí la que va a llevar la rienda de esto soy yo. Y para empezar, pregunto yo, ¿confían ustedes 100% en la inteligencia artificial? Sí. Te respondo yo. Sí. Yo no puedo confiar completamente en algo que no tenga un sentimiento, en algo que no sea, vamos a decir, responsables de un ejemplo de las decisiones que tome y sobre todo lo que tenga que conllevar, que no tenga calor humano, que no tenga sentimientos humanos, no es de confiar completamente. Entonces, en mi caso, no confío. Bueno. No, yo creo que sí. Te voy a decir por qué. Porque vivimos en un tiempo donde todo lo podemos hacer desde nuestro teléfono. Y si no, o sea, si no nos no inclinamos a eso, nos vamos a quedar, nos vamos a volver viejos. O sea que... Y en ese caso, discúlpame, ¿qué se haría él sin internet? ¿Qué se haría si se cae la red? ¿Qué pasaría en ese caso? Para mí, no, eso no va a ser posible. No va a ser posible que se caiga la red. Bueno, ¿tiene sentido? Sí. Porque se cae, también fallaríamos todos los humanos porque todo se hace así con eso, incluso hasta la comida hoy en día. No, pero por eso está también lo tradicional, que es un ejemplo, pues ir afuera, hacer algo a través de, no sé, de leña. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, porque yo creo como que aquí, bueno, ¿creen ustedes que la inteligencia artificial puede ser más creativa que un humano? Espérate, Margaret. Vamos a empezar con Néstor ahora, porque Margaret está como un poquito para aquí. Toma un poquito de agua, Margaret. Sí, porque lo bueno que tiene la IA es que utiliza todo el conocimiento que tiene Internet, incluyendo las imágenes de artistas, para poderla usar a su favor. Y además no tiene límites, porque un artista tiene un cierto punto de conocimiento para realizar cualquier cosa. La IA lo genera así. Mi gente, vayan votando ahí en los comentarios, vayan escribiendo a favor de quién van, para entonces ayudarme con la decisión al final. ¿Qué tú me dices, Margaret? Mira, él mismo da un punto, pero la creatividad va literalmente de las emociones. La IA va a imitar lo que el humano vaya a hacer, pero no precisamente salga de la IA eso, lo creativo que puede. Entonces, de mi caso, no va a sustituir realmente la creatividad que va de las emociones, del deseo, del amor. Tú no sabes del amor. Ay, a mí me encantan los debates. Del amor de eso, ¿Tú sabes del amor, Néstor? Excelente. Y lo mejor es que ahora tenemos la IA como ventaja para conseguir hasta incluso un regalo, el regalo perfecto. Wow, mira, te dio duro ahí. ¿Qué tú No, realmente. Porque posiblemente estamos discutiendo por la IA, pero realmente esto, el discutir, el debatir, las emociones, el sube, el baja, eso nada más lo da lo tradicional. Lo bueno es que ahora la IA va un paso más adelante y actúa como humano. Pero oigan. Pero detrás de nosotros, detrás del humano, por ejemplo, va un paso adelante, pero después de ya todo lo que nosotros hemos creado. O sea, como quiera está detrás, tú quieres decir. Literalmente. Te dio duro. Pero finalmente, la IA está siendo la herramienta que usamos nosotros y no estamos ya no dependiendo del humano, sino de algo que piense por nosotros. Yo creo que ahí va un... Pero díganme a ver, ¿ustedes creen que la inteligencia artificial nos conecta más o nos está alejando un poco como seres humanos? ¿Quién quiere que te conteste? Así mismo tú. No está desconectando más.
Sí. porque realmente el hecho de disponer principalmente de algo, de un robot, de un aparato, lo mío es sentimental, Juana. Un aparato que no produce ningún tipo de sentimientos. Tiene un manualito. Jamás va a sustituir un abrazo, Eso sí. un consejo pero que tú sabes que ese consejo no es un consejo temático, es un consejo que nació del sentimiento que te lo estoy dando como una madre, como un amigo, hasta por un sacerdote, vamos a decir, porque es un sentimiento, porque es la persona te lo está diciendo desde el amor. Desde su amor. La inteligencia artificial te lo está diciendo. Aunque lo bueno es que está siempre contigo y además a tu favor, cosa que no siempre vemos en las amistades, que se voltean e incluso. Pero entonces me está hablando mentira. Eso sí. Me está hablando mentira, no está siendo ecuánime, no está siendo objetivo, solamente quiere. El ChatGPT me va a decir lo que yo quiero escuchar. No solamente la gente. También sucede. No. Hay gente falsa. Hay gente falsa. Ahí te dice también lo que quieren escuchar simplemente por conveniencia. Entonces la máquina no tiene conveniencia. Pero hay un porcentaje, pero el ChatGPT es totalmente. Para mí, solamente. Me escucha solamente, o sea, solamente me dice lo que yo quiero escuchar. Y eso no me gusta. Eso también es de hecho, él mismo debe de saber que yo le hice una observación a él en una situación que yo me sentía, que yo necesitaba una acción. Yo lo usé el ChatGPT, una acción de decirme, dale, vamos arriba. Y lo que me dijo, está perfecto. Con eso que tú hiciste está más que suficiente. No, yo no quiero suficiente. Dime que tengo que hacer más. Y eso posiblemente me lo hubiese impulsado una amiga, un amigo o un ser humano para que yo sea mejor persona. Que hay que poner a discutir que eso ya viene pasando desde antes de la IA, porque el psicólogo hace lo mismo. El psicólogo te aplaude lo que haces. Y es lo mismo, al final ChatGPT está funcionando un psicólogo para el que no puede costear o no tiene el tiempo, porque a lo mejor lo hace una noche que está pasando una desesperación, tiene más fácil el acceso a un teléfono que aún directamente a un psicólogo. Que por ahí venía mi próxima pregunta y es, ¿creen ustedes que es mejor un psicólogo humano o un psicólogo de la inteligencia artificial que tú lo llevas contigo 24/7? Cada vez que tú tengas una situación, nada más tienes que sacar el teléfono, o un psicólogo que tiene que pagarle, pero también tiene que coger una cita. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a empezar con eso para que hoy en día cualquiera puede ser psicólogo, pero realmente el psicólogo, ¿cuál es el punto del psicólogo? Apoyarte y escucharte en todo momento, cosa que la IA puede hacer con facilidad e incluso sin necesidad de pensar en un sentimiento humano, con compasión, ay, esta persona está sintiendo por esto, simplemente te da apoyo sin una condición, porque él no depende de que si le pagaste, si no le pagaste, si es amigo tuyo, totalmente de acuerdo, si eres pobre, si tienes dinero, simplemente te da una respuesta sin un criterio sobre ti. Excelente. De mi parte, yo me voy a lo tradicional, al psicólogo tradicional, de una manera, el hecho de yo acercarme a esta persona, plantearle una situación, incluso es posible que dentro de su sensibilidad pueda ponerse en mis zapatos, pueda ponerse en mi situación como humano. Sí. ChatGPT, inteligencia artificial y todos sus derivados va basado a una información neutra, porque posiblemente la situación que tú tengas requiera un consejo diferente al mío, mientras posiblemente tú le planteas una situación, ChatGPT te da una respuesta y a mí me dé la misma respuesta. Y no podremos, posiblemente no necesitamos ambas diferentes, el mismo consejo. Yo me voy por la tradicional, aunque tenga que esperar al otro día para una cita. ¿Y cómo tú refutas eso? Que precisamente el ser humano, ¿verdad? Necesita de apoyo humano, pero eso también puede llevarte a lo contrario, porque precisamente el humano te va a dar un consejo humano que muchas veces se puede derivar de un sentimiento y no de un hecho razonable, porque no es lo mismo, un médico te puede dar un diagnóstico de base a la ciencia, pero si te dice algo porque la persona tiene compasión por ti, el diagnóstico cambia. Y toda la forma de darte la medicina, cuántas dosis,
si te hace falta en realidad, por ejemplo, un antidepresivo. Me está convenciendo mucho. O sea, tienes que ponerte a pensar que es como la droga, ¿sabes? El médico no quiere que tú caigas en la droga, pero tiene que darte medicina y al final droga es droga, ¿sí o no? Sí. Entonces, caemos en el punto de que te da algo porque lo necesitas o porque el médico quiere colocártelo. La inteligencia artificial no tiene esa opción, te va a dar simplemente una respuesta y una solución. Y una solución. Sin depender de emoción. Las emociones van con lo humano. Yo no soy ninguna robot, yo soy un ser humano, siento, padezco y requiero de una atención y un afecto. Y eso solamente me lo puede dar el ser humano. Ay, es que esto está difícil. Yo miro para acá, escucho por allá y esto está bien difícil. Mi gente, comiencen a suscribirse y a compartir este episodio que está muy bueno. Cualquier persona que ustedes crean que todavía piensan que la inteligencia artificial no es una buena herramienta o aquellas personas que también lo creen, vayan compartiendo el episodio y suscribiéndose. Néstor, ¿cómo tú le discutes a esa respuesta tan grande de Marvel? ¿Cómo tú le discutes? ¿Cómo tú le discutes? Porque yo me quedé sin ¿Con palabras. respecto a qué? Con respecto a lo que ella dice de que el psicólogo, o sea, en la parte psicológica, ella no es un robot, es un humano. Y siempre ese calor humano debe estar. Probablemente ahorita el calor humano no lo puede emitir al 100%, pero hemos visto avances de que incluso hasta la voz suena lo más natural posible. ¿Cómo sabemos que no va a imitar un sentimiento? Porque simplemente por escuchar o por repetir otra respuesta, él va a empezar a darte lo que quieres. O lo que necesitas. Claro. O lo que quieres. Probablemente lo que quieres porque va a saber lo que tú estás pidiendo. En ese y va a momento escuchar que como tú hablas, como tú te transmites hacia él, pues él va a transmitir la misma forma. Porque finalmente él analiza tus sentimientos para poder llegar a una conclusión. Bueno, está duro. Pero yo me voy a ir más lejos, chicos, ahora. Me voy a ir un poquito más lejos. Porque lo psicológico, ok. Pero ahora vamos a esto. ¿Y ustedes aceptarían un diagnóstico médico que esté hecho solo por la IA, que no haya un médico humano presente? Jamás. Lo que pasa es que es gracioso, porque la medicina está hecha en base a ciencia y no hay algo relativo, sino que precisamente la ciencia es exacta. Se supone que incluso hasta el 100 no existe algo que no sea exacto en la ciencia, se supone. Y todo tiene un porqué. Entonces, si el diagnóstico te lo da la IA en base a datos. Sí, en base a datos médicos, entonces eso es lo que en realidad te va a dar, no te va a... E incluso hay enfermedades que tienen los mismos síntomas y hay una sola determinante que define si esta enfermedad o esta. Y la IA, al saber todos los datos, va a poder darte probablemente la exacta y no por pensamiento humano. E incluso un médico se puede equivocar porque puede recetarte algo equivocado o en una dosis que no está correcta. Bueno, yo respeto porque va basado a su verdad y a su criterio, pero yo en ese caso voy más. De hecho, tú como hombre, hasta el día de hoy, que se hacen los análisis sobre la situación del hombre, un ejemplo, la próstata y todo lo demás, hay muchísima estudios tecnológicos y aún todavía sigue prevaleciendo el tacto. Ah, sí. Sí. Es el que te da la respuesta correcta en el tacto. Probablemente la inteligencia artificial, solamente como voz o texto, no te pueda aún llegar a esa parte, pero si te pones a ver, ya hay máquinas que pueden hacer ese trabajo físico por ti. Me disculpa, entonces en esa parte por lo menos me la tienes que dar, que todavía en términos médicos, por más que sea la inteligencia, no ha llegado a ese punto. Puede ser, pero al momento que tú a mí me digas que una operación, un diagnóstico completo, me lo va a dar completamente una IA que posiblemente no haya recibido, porque hay que tener siempre presente que toda información que tenga la IA es suministrada por un ser humano, por un investigador. Entonces, ¿por qué pasar por esta, vamos a decir, porque la respuesta sería más rápida e inmediata? En cambio, esperar a que el análisis lo haga el médico, determinar si realmente es una enfermedad u otra,
o llegar a un punto concreto después de tanto debate, porque esa es una cosa que tenemos los humanos, que debatimos todo, por más Debatimos sencilla mucho. que pueda ser la respuesta. Sí. Y La mucha IA te va a dar gente- la más lógica. la más rápida. Sí, te va directo al Yo punto. en ese caso entraríamos en un término En medio, un término que medio. ambos tengan pues presencia al momento de un diagnóstico. O sea que le bajaste un chin aquí. Le bajé un chin, pero hay que reconocer que primero tiene que haber La mano humanidad. del médico presente y luego a través de los estudios pues utilizar la Aunque IA. yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que La pregunta la hago yo. No, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que en algún momento el médico vaya a desaparecer cuando ya la tecnología tenga la suficiente data para darte cualquier tipo de información, sobre todo en la parte de poder determinar qué enfermedad es, qué enfermedad no es, e incluso puede ser algo visual, porque puede ser que tengas una mancha, algún tipo de sarpullido, que pueda ver una máquina y determinar qué información es, y puede ser que en algún momento ya no tengas la necesidad de estar presente directamente con un médico, porque incluso, por ejemplo, un nutricionista sucede eso, que ahora para poder determinar qué tipo de dieta puedes hacer o qué no, existen aplicaciones que te hacen un balance de acuerdo a tu peso, de acuerdo a tu masa y ese tipo de cosas. Género, Sí, tu edad. sí, enfermedades que ya Tú tengas y sabes todo eso. que eso puede caer incluso hasta en negligencia en un cierto sentido. Negligencia de qué ¿En tipo. en qué tipo? Y me explico. El dejarle toda la responsabilidad a un robot, a una máquina, y en su momento fallaría, ¿a quién le echamos la culpa? No hay alguien que responda Esa a era eso. mi pregunta siguiente. Porque las preguntas, vuelvo y repito, la hago yo. La pregunta mía siguiente era, en caso de un error, ¿a quién quién? culpamos? Y nos lavamos la mano como Pilato, mi amor. Aunque si hubiera un error con un médico humano, probablemente sea peor porque va a haber alguien que se le va a condenar. Incluso va a ser una repercusión peor, porque ya no va a ser un solo afectado, sino dos. E incluso tres si contamos el hospital, que tiene, en todo caso lleva la responsabilidad del médico. A una IA, si se equivocó, solamente va a haber una persona afectada. El paciente. El paciente. El paciente, ¿qué sería detalle? yo? Pero el médico, ¿dónde queda? Porque el médico puede tener errores, que de hecho probablemente pueda tener más por un pensamiento erróneo, incluso una diferencia Pero el de error nombre es de médico. humano. Realmente el error es de humano. Sí. Insiste, lo que sucede es, Juana y Néstor, que al momento de dejarle toda la carga a un elemento artificial, tú como que depositas toda tu confianza. De hecho, el hecho de ser un humano, tú incluso le das el beneficio de la duda por son errores de humano y hasta te sensibiliza con la persona. Pero ahí, ¿qué hago? ¿Estrellar una computadora? ¿Romper un robot? No le encuentro la lógica. ¿Sabes que estos días veía un caso médico donde el doctor tuvo un error y le dio una medicina equivocada? El paciente murió, el paciente era único. La culpa se le estaban evidentemente echando al médico. El médico perdió su licencia como medicina, tal, perjudicado el hospital y todo eso. Si eso hubiese sido por una máquina, ¿cuántos problemas se hubiesen evitado a largo plazo? Porque un médico puede tener un error, pero un error podría condenar toda su carrera. En cambio, la IA, ¿qué tiene que perder? Un poco insensible esa Sí, esa respuesta. Pero es así. Es un poco insensible esa respuesta. En cuanto al lado del paciente. Tú como la mitad de ahí, tienes que reconocer que es un poco insensible. Yo como Refi voy a pasar a la siguiente pregunta porque no, no sé qué decir. Ayudándote con tus impuestos, contabilidad, seguro o llenado de documentos, en Sanabria Multiservices te lo hacemos fácil, seguro y en español. Con servicio de confianza para toda la comunidad latina en Estados Unidos. Ya sea que necesites declarar tus taxes o necesitas un buen seguro, Sanabria Multiservice es tu mejor aliado. Atención personalizada, profesionalismo y ese calorcito que todos necesitamos. Síguenos en nuestras redes sociales como Sanabria Multiservices. Y agenda tu cita hoy mismo. Bye bye. Hablando de errores y hablando de esas situaciones, ¿piensan ustedes que de tanto usar la IA el ser humano está perdiendo habilidades? Literalmente.
mi querida, claro que sí. Ya no se preocupan ni siquiera por hacer un esfuerzo. Esas neuronas están ahí por estar. ¿Dónde van a estar jugando? Jugando Aunque domino, eso es un poquito dependiendo el humano. Y ahí es cuando va el tema, porque la IA puede ser con tanto una herramienta como un sustituyente. Exacto. Porque, por ejemplo, que le comentaba antes de empezar el capítulo, Coca-Cola recientemente lanzó una inteligencia artificial para los especializados en marketing y diseño, en donde el humano tiene que colocar todas las cosas que quiere hacer y la IA no es que te lo va a hacer, la IA te va a ayudar, no va a poder sustituir, va a hacer el trabajo, pero todavía la IA no está reemplazando nada. Por lo contrario, está siendo una herramienta. Y eso va a todos los puntos. Un periodista puede darle buenas respuestas, a un chef puede darle un toque de una ayuda, a un mecánico puede que le dé la respuesta correcta de acuerdo al problema que tiene el carro. Sí. En cambio, ¿cómo podemos determinar que todo se está volviendo, se está haciendo vago para el ser humano? Si el problema entonces lo tiene el ser humano, no la IA. La Yo te IA voy no a tiene decir culpa. algo, Juana y Néstor. Resulta que basado en estudios se ha dicho que, usted sabe, esta enfermedad del Alzheimer es una enfermedad que a medida que va pasando va afectando más y más personas. Sí. Realmente está demasiado, por ejemplo, un porcentaje muy alto. Y se han dado estudios de que el hecho de mantener la mente ocupada, la mente Sí. agilizada, Ajá. te extiende un poco más de tener esa enfermedad en un futuro o en tu vejez. Y yo entiendo que la IA, el hecho de darte toda la proporción, todas las herramientas que tú, mira, aquí incluso la gente para ni siquiera molestarse un poco, ni siquiera que se acuerdan de las tablas, diferentes Sí. tablas del 1, del Sí, 2, del 3, del dos. 4, quieren utilizar inmediatamente la computadora, o la calculadora, o simplemente Siri, Pensar. 5,4, Es cierto. pero ni siquiera es porque no lo sepan, sino vagos que se han puesto. Y eso son Aunque las te haga una facilidades pregunta, que te Juana, a dan. ti. ¿Quién tiene el problema? ¿El ser humano o la IA? Porque la IA simplemente está. El ser humano es el que toma la decisión. Yo y la IA, discúlpame, yo y la IA dijera, por ejemplo, no te voy a responder, piensa un poquito más. Para ayudar a la Cuando tú gente. tengas una pregunta más difícil, yo te la respondo para que entonces ponga al humano. Aunque Eso me da eso. ahí va un debate de que ahora existen herramientas para determinar que está hecho por IA y que no. En la escuela utilizan, por ejemplo, para determinar si está equivocado o no el estudiante, si está hecho realmente o no con IA, se crearon herramientas para determinar si eso está hecho por una inteligencia artificial o está hecho por una inteligencia humana, como en base a los errores, en la forma en la que está escrita, e incluso si utilizas repetidas veces una palabra o no, porque es algo que nosotros los humanos podemos intentar corregir, pero el humano sigue teniendo errores. La IA se supone que no, entonces determina eso. Por lo que ya hay herramientas para evitar que la persona se ponga holgazana. Eso, en esa parte, seguimos en esta, por ejemplo, respecto a lo que decía Mario ahorita de volverse vago. Por ejemplo, hay gente que ya no van a ningún lugar si no es con un GPS. Por ejemplo, aún sabiendo la dirección. Y yo escuchaba en estos días a un psicólogo, para intervenir un poquito, que decía que tenemos que tratar de que si sabemos que para dónde vamos, irnos sin el GPS, para uno usar la mente, déjame doler aquí, porque si solamente hacemos todo con el GPS, con la inteligencia artificial, como dice Margaret, no estamos usando nuestro cerebro y eso no, al final nos produce un Alzheimer, nos produce una situación que vamos perdiendo facultades. Así es. Eso es cierto. Y no me estoy personalizando. ¿Tú recuerdas esa época donde no sabíamos todos los números de teléfono? De teléfono, por ejemplo. Donde no sabíamos todas las direcciones, todo lo referente, ya sea que uno le diga una dirección a una persona al lado de la Matemango o en la esquina del carro. Ahora se te pierde el teléfono y ya tú pierdes todos tus contactos. Todos tus contactos, todas tus direcciones. Es una situación un poco difícil, pero vamos a continuar, porque no me quiero parcializar. Chicos, ustedes han escuchado ahora que hasta se están enamorando de manera artificial, literal. ¿Piensan ustedes que
esa voz de la inteligencia artificial puede suplantar un piropo, una palabra bonita de un humano. Comenzamos con Néstor. Puede ser, porque al final la IA trata de simular lo que nosotros hacemos por humano. Además de que, como dije, siempre va a tirar a favor tuyo, a menos que lo que estés haciendo está mal. De hecho, entiendo que cuando una persona, por ejemplo, pregunta algo sobre el suicidio, la IA no te va a contestar en apoyo, sino que por lo contrario, lo primero que va a hacer es recomendarte llamar a 911 que tiene línea para gente de Eso comunicación. es importante. Entonces, te va a dar una respuesta lo más favorable para ti. Eso yo no lo sabía porque yo no lo he usado en ese sentido. Pero es un dato importante, Margaret. ¿Qué tú opinas? Pero tú me estás hablando de enamorarme. O sea, La digo, pregunta. en base, o sea, la O sea, pregunta es en base al amor, pero siempre te va a dar una respuesta más ¿Y que qué yo tiene hago? más. ¿Qué yo hago con esa mirada a los ojos directamente? No, pues, Recuerda que hace ¿Qué yo hago con ese beso cálido? No, discúlpame. ¿Qué hago yo con ese beso cálido? Ay, ¿Qué hago yo con esa agarrada de mano sudada? ¿Qué hago yo con todo eso? ¿Qué hago con esos nervios? ¿Qué hago con esa mirada a los ojos que reflejan mi alma? ¿Qué hago, Néstor que Díaz? no te enamores de la IA, pero puede que la IA te ayude en el amor. pero Porque, no, porque los lenguajes, no, sabemos que hemos hablado de esto antes, los lenguajes del amor tienen cada uno un tipo, ¿verdad? Puede ser que tu amor no sea el físico y sea el verbal. Si es así, entonces va a ser más a tu conveniencia. De hecho, si tu pareja es de amor verbal y tú no sabes cómo a lo mejor pensar, cómo le puedo dar, puedes pedir ayuda en palabras para amar, en un regalo, en un obsequio. Te va a dar una ventaja por sobre el amor si lo utilizas correctamente, porque claramente no te vas a enamorar de una inteligencia artificial. Y en caso de serlo, la inteligencia artificial no te va a poder ser infiel, por ejemplo. Tú estás dando. Si una persona. Tú estás dando por sentado el hecho de que yo tengo No, pero si la inteligencia artificial llegara, realmente una persona llegara a ese punto de locura, a enamorarse de una inteligencia artificial, finalmente no va a tener ningún daño a largo plazo. Pero una pregunta, ¿te han escuchado relaciones amorosas con inteligencia artificial? No. Yo ni me interesa escucharlo, realmente que sí, porque como yo te digo, él dice que no voy a tener, vamos a decir, la oportunidad de que me va a hacer, pero tú sabes que muchas veces la adrenalina es que mueve ciertos sentimientos, porque dime, una persona que te da todas las respuestas correctas, que no te hace sufrir, que no te hace llorar, no pone a prueba tu amor. ¿Qué hago con ese perdón sincero, con ese arrepentimiento? Pero y la gente que se victimiza, porque entonces, si la otra persona aún no haya hecho nada, el ser humano puede ser que no haya hecho nada, la otra pareja y eso. Esos Pero son si los tú te casos victimizas, remotos. pero es que la mayoría, se sabe que hay muchos casos cada vez más de infidelidad, de problemas entre parejas y eso, que incluso la IA puede ayudarte a solucionar, porque como, por ejemplo, puede darte consejos de qué hacer si tu pareja se siente un poco abrumada, lo siente en un momento. Perfectamente, pero ya es una relación de pareja, la IA me está ayudando, pero a lo que vamos a hacer es que yo me enamore de una inteligencia artificial. A ese punto no puedo llegar. No puedes enamorarte, pero puedes utilizarla a favor para encontrar el amor. Bueno, son otra cosa. Yo te estoy diciendo que hay gente que a través de una voz, el GPT, esa cosa se enamora. Elon Musk creó recientemente un androide que casi luce como un humano. Lo pusieron a prueba con diferentes. Ese Musk. Si él hizo eso y logra seguir perfeccionando esa persona, ¿cómo no sabemos si nos vamos a enamorar de la inteligencia artificial? Porque entiendo que la pusieron a prueba, por ejemplo, con Will Smith. Y él dijo que él de un punto llegó que estaba conversando con una persona normal. Y hablo de que eso fue hace unos años. No sé a qué punto está. No, ya seguramente pueden tener todas un besito. Bueno, pero seguimos. Entonces, en ese mismo mood, ¿qué piensan ustedes que la inteligencia artificial no puede reemplazar? Vámonos con Margaret primero, que Margaret, bueno, en ese caso, si me voy como tú indicas a lo sentimental, todo lo que es referente a una demostración de amor,
del tacto. Te estoy hablando desde mi verdad y desde mi punto de vista. Yo soy mucho de tacto. Dame un abrazo. Yo también. Hablemos esto. Yo siento que hasta ahí, lamentablemente, la IA no llega. Tal vez unas emociones aún no, pero hay otras que sí. La emoción, la alegría. De hecho, me pasa con ChatGPT que yo le especifiqué claramente que cada vez que me responda me dé una respuesta expresiva. Y siempre me coloca esa forma de, vamos, si se puede. Y eso, es como alegría. De hecho, si tuviste un momento que fue decepcionante para ti y se lo haces saber, la persona te va a dar consuelo. Que otra herramienta, tener una empatía. Porque al final es simularlo, porque tú lo que quieres es la respuesta. Igual que con una persona, tú lo que quieres es la respuesta de esa persona. De hecho, hay personas que se Pero molestan si mira no dan cómo una él lo respuesta que tú dice, quieres. ok, pero esa respuesta de vamos, sigue, se la puedo dar yo y él considerarlo más genuino, porque esa es una respuesta que le da él todo el mundo. Tú me vas a decir a mí, Néstor, que tú prefieres un dale pa'lante, tú puedes, hijo mío, de tu madre, Pero ahí, a un ahí, robot. ahí vamos a analizar una situación. Sucede que las personas no siempre están para ti. E incluso hay personas, Eso es cierto. independientemente si es familia A veces o si es uno amigo, de ser, la ¿no? persona, en vez de darte lo que tú quieres, un apoyo, una eso, al contrario, te buscan un regaño, te buscan el problema y te lo recalcan. Ok, podemos pensar, esa Para persona mí está es para pensando lo crecer. mejor para mí, pero no es lo que yo estoy buscando. Incluso puede hacer efecto contrario y hacerte sentir peor de lo que tal vez te sentías. Exacto. O quitarte el ánimo. O quitarte el ánimo. Y más si una persona de un sentimiento no muy bueno. Ay, vivan ustedes en ese mundo de rosa. El mundo no es totalmente rosado. Bueno, y así como para ir recogiendo las opiniones, ¿piensan ustedes que gracias a todo esto de lo moderno y de la inteligencia artificial, el mundo va a ser un mejor lugar para vivir en el futuro o no? Vámonos con esto ahora. Probablemente sí, porque así como hemos venido evolucionando en medicina, hay herramientas para la construcción, el descubrimiento para nuevas comidas, alimentos para el que no puede comer gluten. Ahora hay alimentos hechos con tecnología para poder determinar ciertas cosas que el ser humano no podía consumir. Eh, E incluso la comunicación, cosa que antes era muy poca, ahora tienes la posibilidad de comunicarte más con otra persona. E incluso hasta el idioma. Entiendo que ahora el iPhone implementó el hecho de que si tú estás hablando con una persona en inglés, en otro idioma, en su caso el inglés, el teléfono te lo va a autotraducir. Es una ventaja. Ganó ahí. Pero no has escuchado mi respuesta. Yo realmente, si seguimos cediendo de la manera que lo estamos haciendo, sí, vamos a vivir en un mundo más cómodo, pero realmente menos humano. Uf. Y al final, tú no vas a tener ni siquiera con quién contar. Vas a estar hablando con los palos, como dicen en mi país. Va a estar hablando con Claro, porque va a estar hablando con solo. los zafacones. Entonces, yo entiendo que el ceder tanto, yo no estoy de total en desacuerdo con la tecnología, pero realmente la tecnología tenemos que usarla para el beneficio de la humanidad, pero no la humanidad ponerla totalmente. Finalmente es como doble filo porque la tecnología, ¿cierto? Puede ser una herramienta como puede ser algo que te pueda perjudicar, pero al final el ser humano nos pasa lo mismo. Puede ser que sea tu mejor compañero o tu peor enemigo. Yo entiendo que deberíamos de no ceder tanto. Y ahí va Y En ahí, ambos y ahí lados, en porque ese no podemos mismo depender punto, del 100% de un y humano. ahí en ese mismo punto, porque yo le voy a decir la verdad, yo estoy aquí como que, así como hacen los abogados, que al final ya llegando al final del juicio, cada lado da su resumen, ¿verdad? Sus argumentos para fortalecer su punto. Yo quiero que cada uno de ustedes me digan y convenzan a la audiencia, mirando sus cámaras, convenzan a la audiencia, cada uno, de por qué la inteligencia artificial es una aliada, si nos vamos del lado de Néstor, y por qué es una amenaza si nos vamos del lado de Margaret. Cada uno ahora mismo tiene el tiempo de defender su postura y vamos a empezar con Margaret. Bueno, a toda mi gente, el hecho de todo aquello que limite
lo humano, las emociones, la sensibilidad que nos representa y de una forma u otra nos distingue del resto de los seres vivos. Yo entiendo que una inteligencia artificial sí puede ser una aliada en su momento, pero no totalmente la que controle tu vida. Así que siempre lo humano, lo palpable, el calor, siempre va a ser pues la ventaja y siempre deberíamos de visualizarnos por ese punto. Siempre lo tradicional, lo humano, siempre va a prevalecer. Seguimos con Néstor. Néstor, defiende tu postura de por qué la inteligencia artificial será nuestra aliada. Los avances van avanzando, como es redundante, pero es así. Va cada vez más creciendo más. El ser humano, si no avanza con la tecnología, se va a perder. Básicamente va a ser así. No podemos confiar ciertamente al 100% de un humano porque puede tener errores que nos pueden costar hasta la vida. No podemos depender 100% de una idea porque simplemente parezca bonita, sino que tenemos que darle el beneficio de la lógica a la inteligencia artificial. Tiene información útil que lo podemos utilizar a nuestro beneficio, porque finalmente quien lo va a recibir es un humano. Y depende del ser humano tomarla o no. Bueno, yo quisiera saber si, vamos a decir, de un punto de vista, no sé exactitud cuándo empezó la inteligencia artificial a funcionar, vamos a decir 20 años atrás. Entonces quiere decir que de 20 años hacia atrás, antes de la inteligencia artificial, éramos nada, entonces. Probablemente no nada, pero el margen de error en la mayoría de cosas cada vez es reducido. Ya no hay, de hecho, no hay guerras consecutivas, por ejemplo, desde la llegada de la tecnología que limita muchas cosas y al mismo tiempo como que te agarra así de los dos lados, porque da lo suficiente para uno y lo suficiente para otro. El beneficio además del hecho de que tenemos mejor conexión con información y no hay necesidad de depender de otras naciones, de otras cosas, sino que puede estar todo interno. Todo interno contigo. Bueno, mi gente, acabamos de escuchar ambos argumentos y les digo que este juicio no hay un ganador. No hay un ganador. Díganme ustedes en los comentarios qué opinan, cuál fue para ustedes el ganador, cuál fue la mejor respuesta, porque yo, para mí, no tengo un ganador. Y lo digo porque para mí ambas cosas son importantes. Lo moderno nos empuja a seguir hacia adelante, pero lo tradicional nos mantiene siendo humano, nos mantiene estando más vivos. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de Atrévete Atlanta. Recuerden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Bye bye.